Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde a una transmisión especial de este nuevo programa, Prospecto Latino. Les saluda Marlene Peralta. Jenny Pichardo. Prospecto Latino es un nuevo proyecto en español en el que se discutirá y educará a la comunidad sobre la importancia de la participación cívica. Así es, y es que la política, aunque no nos guste, es parte de nuestro diario vivir. La política decide el transporte, la escuela a las que llevamos a nuestros niños, también decide el salario que recibimos, en fin, todo tiene que ver con la política. Y como todos saben, el próximo 8 de noviembre, el próximo martes, los estadounidenses elegirán a un nuevo presidente. A esto se suma la elección de otros funcionarios estatales. Y pues, como de costumbre, se espera que el voto latino sea muy decisivo en estos comicios. Así es, la votación de los latinos va a ser muy importante y para eso tenemos dos invitados muy importantes que nos van a hablar de por qué los latinos tenemos voto decisivo en estas elecciones. Y hoy nos acompaña la doctora Vanessa Newman, ella es presidenta ejecutiva de Asimétrica. También tenemos al analista político Roberto Valencia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarnos, es un placer. De verdad que sí, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Hablemos de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Sabemos la importancia del colegio electoral. Ahora, ¿por qué votar en las elecciones si estas la deciden, pues, el famoso colegio electoral? Bueno, el colegio electoral básicamente tiene que seguir o está más o menos obligado a seguir la voluntad popular. Puede tomar otras decisiones, pero sería casi sin precedente, sería muy no popular y básicamente habría que probar por qué lo están haciendo. ¿Cómo funciona? Es que cada estado tiene ciertos votos electorales que son proporcionales a la población del estado, entonces más gente, más votos electorales, y normalmente es, como dicen, el ganador se lleva todo el estado. Entonces el que gane la mayoría del pueblo en ese estado se lleva todos los votos electorales del estado. Bueno, yo agregaría algo más a lo que acaba de mencionar Vanessa. Hay que aclarar que estas personas son elegidas tanto por los estados mayoritarios, en este caso los demócratas y los republicanos. Ellos escogen un grupo de lo que llamaríamos los delegados de cada partido y ellos escogen de acuerdo al distrito, a la voluntad popular, como lo acaba de mencionar ella, quién se lleva los votos, con la excepción tal vez de dos estados, en este caso Nebraska y Maine. El resto de los estados pueden tomar esa elección. Lo que es curioso, porque realmente no hay algo que los obligue a hacerlo, es decir, es una decisión de los estados realmente. De lo contrario, yo creo que eso sería una situación generalizada. Pero creo que ha sido un debate extenso el voto popular versus el colegio electoral, y esto obviamente data desde la fundación de Estados Unidos, los padres de la patria, en el famoso libro Federalist Papers, que yo creo que todo el mundo lo leyó cuando estábamos estudiando gobierno. Claro. En uno de los documentos decía que era importante mantener esa figura. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto este año con el Brexit en Gran Bretaña, lo que hemos visto en Colombia con el referendo, se busca que los estados no sean, están manejados por personas indiscutiblemente, pero que los sentimientos y las emociones no influyan en el proceso electoral. Porque de lo contrario creo que todos saldrían en masa a votar por Trump o por Clinton de acuerdo a como lo indiquen las encuestas. Entonces obviamente que existe este cuerpo electoral para evitar precisamente que la emoción que lleva a la gente a veces a cometer decisiones equivocadas lleguen a esas instancias, ¿no? Y sí se evita lo que usted menciona, de esa emoción eligiendo un grupo de personas a que den el voto por el voto popular. No sé, ¿quieres yo puedo responder, Responde tú, es decir, claro, yo creo que es dudoso, ¿no? Claro, obviamente, yo creo que existen muchos factores. Bueno, el caso del 2000 es un caso excepcional, ¿no? Claro. El hecho de que Bush y Al Gore, donde Al Gore ganó la mayoría del voto popular, pero no ganó el colegio electoral precisamente de la Florida, siendo el estado pendular.
Correcto, correcto. Yo recuerdo, tuve la experiencia muy surreal. Yo estaba estudiando filosofía en esa época y vi uno de mis profesores de filosofía apareciendo en CNN diciendo que qué es un hueco y qué no es un hueco. Y dije, bueno, o sea, algo muy grave ha ocurrido aquí Sí. cuando uno tiene un filósofo definiendo un hueco en la televisión. Ese es otro tema, porque obviamente fue la estructura de los horrible. balotos y muchas de esas... Sí, y es muy interesante. Hay mucha gente que dice que, por ejemplo, al fin y al cabo, la decisión fue de la Corte Suprema, Sí, fue la- que es increíble. Imagínate si ellos hubieran decidido, yo creo que fue el voto, ¿cómo se llama la mujer? Que era del swing vote, Sandra Day O'Connor, ¿no? Que era como el swing vote, y si ella hubiera decidido por Al Gore, no se sabe si hubiera ocurrido la guerra en Irak, otras cosas. Eso es algo Entonces, que quedará en la incógnita. Sí, Exactamente. quedará siempre como pregunta. Como pregunta, pero... Ahora, algo que me llamó la atención fueron las palabras de Donald Trump, donde hizo un Sí. llamado a sus seguidores para que votaran 2 veces. Y una mujer ya lo hizo. Sí. Pero ¿no es esto algo completamente ilegal? No, bueno, no estoy seguro en qué contexto usted está diciendo que lo dijo. Ha dicho que ellos pueden cambiar su voto. Creo que sí lo pueden hacer en algunos estados, depende. No en todos los estados. En algunos sí los puedes cambiar, pero no puedes dar 2 veces el mismo voto sin cambiarlo, aunque una mujer intentó hacerlo. Pero quería decir algo, que eso de que las elecciones están bajo un sistema que A, puede ser hackeado por los rusos, o B, está todo parte de una conspiración en contra de él, o en una conspiración, punto, es casi imposible, porque en los Estados Unidos cada distrito tiene su propio método de elecciones. Algunos son computadoras, algunos son con papel, algunos son llenas, algunos le metes el huequito con la maquinita, como vimos en Florida, y no hay un sistema. Hay, francamente, 25,000 sistemas distintos. Entonces, de repente alguien puede robarse políticamente, ha ocurrido durante la mafia o cosas así, que se roben un voto local, de repente un local representative, pero nacionalmente imposible. O sea, ni queriendo, pues. Sí, yo creo que también, yo concuerdo, sí, es decir, esto de que los votos están amañados o que las elecciones están amañadas, realmente me parece un exabrupto, me parece que es una exageración total. Obviamente es la fórmula que ha hecho Trump durante todo ese tiempo de infundir el miedo dentro de la población, pero los mismos republicanos que están a cargo precisamente de las elecciones en sus estados respectivos lo han mencionado, de que no hay posibilidad de algún tipo de fraude. Es decir, sí han habido casos donde una persona que ya falleció aparece como si estuviera votando de nuevo, pero esos son casos de 1 en 1.000.000. Entonces realmente, como es la retórica demagógica de Donald Trump, que es la de inflar las cosas, y bueno, esa ha sido la fórmula que le ha funcionado hasta ahora, ¿no? Y Claro. para aquellos que todavía están indecisos, Ajá. que hay mucha gente todavía, no entiendo por qué, pero hay gente Sí. que todavía Sí, no me sabe por sorprende. quién va a votar porque quizás no le gustan ninguno de los candidatos bueno. que tienen Ok. razón pues oficial precisa, pero he escuchado que se puede emitir un voto vacío. O sea, uno va a las urnas y quizás no vota por todos los candidatos. Correcto. Se puede, o sea, si uno está indeciso, porque entendemos que no solo son elecciones presidenciales, hay Correcto. muchos otros escaños que están en juego aquí. Correcto, tú puedes votar, no tienes que votar por el presidente si no quieres, puedes votar, tienes que votar por tu senador, normalmente depende del término de donde estés, de tu congresista, tu local, tu National Assemblyman, el mayor y todo tipo de posiciones. Y tú puedes votar por esos y francamente esos influyen más en tu vecindad, en tu vida diaria, en tu transporte, en tu colegio, de cierta manera que el país. Sin embargo, me sorprende que un latino no sepa si debería votar por Trump o no. Bueno, es o que sea, la es otra como que cosa- no entiendo. Sí. Me van a disculpar, pero, o sea, es muy antilatino. Bueno, yo discrepo un poco de esa posición realmente porque yo Ok. creo que realmente
nosotros también como latinos tenemos que lidiar con Ted Cruz, tuvimos que lidiar Claro. con Marco Rubio, así Claro. como de la misma forma los afroamericanos tuvieron que lidiar con Herman Cain. Sí. El con- contexto, ¿por qué pero- tuvimos que lidiar con porque- ellos? O sea, bueno, ¿qué hay de malo porque- con Marco no, Rubio es decir, y porque con... son de Bueno, derecha y con bueno, Ted Cruz. hay que extrema. hay que son de, hay que ver Es que fueron obvio para del- nosotros, del pero no Tea para Party. mucha gente. Bueno, precisamente porque ese es mi punto. Es decir, independientemente que seamos latinos, los latinos no somos un grupo monolítico que va a escoger siempre el mismo candidato. Correcto. Obviamente, cada persona tiene distintas preferencias y obviamente vienen de distintos antecedentes. La comunidad cubanoamericana pues tiende a votar republicano por todo lo que ha pasado con la dictadura de Fidel Castro, lo que hemos visto con aquí en Nueva York, los dominicanos, los puertorriqueños que tienden a votar por los demócratas y así. Cada grupo, aunque seamos latinos, pues cada persona tiene su preferencia. En cuanto a su pregunta, algo que me llama mucho la atención es que esto de los votos en blanco y el abstencionismo, creo que no le hacen bien realmente. Es decir, yo creo que puede ser catalogado como un voto a protesta, pero eso no va a cambiar el resultado. Es decir, Correcto. independiente, es lo que pasó en Colombia. Hubo un 60% de abstención en el voto, pero eso no quiere decir que porque dejaron de ir personas para votar, se cambió el rumbo de la situación. Así que yo creo que, como usted acaba de mencionar, yo creo que ya es hora, ya estamos a pocos días de las elecciones. Me parece inaudito que la gente todavía no sepa por quién votar. Me parece que ya es el tiempo de saber por quién van a votar, porque ya el tiempo está corriendo. Pero hay gente que no se decide por otras cosas personales también, Bueno, nunca. sí. Ese es otro tema. Y aparte es súper importante mencionar que no solamente son dos candidatos, no Correcto. solamente son Son Hillary cuatro. Clinton y Donald Trump. Correcto. Está también, por ejemplo, Jill Stein del Partido Verde, sé también de Gary Johnson, que es del Partido Libertario, y ayer estuve leyendo y descubrí a Evan McMullin, que es sí. independiente, un ex agente de la CIA. Sí, Ahora, sí. ¿por qué los medios se enfocan solamente en Trump y Hillary? Bueno, No sé, mala costumbre. Bueno, según las reglas que tienen los medios de comunicación, si un candidato no supera el 14% de las preferencias Sí, del pero- voto, no tiene derecho a ser Sí, parte pero del eso sí debate. es medio rigged casi, porque sin la prensa jamás nunca va a superar a los 14%. Pero también tengo entendido que las encuestas usan cierta fórmula sí, de que si no exactamente. tienen cierto porcentaje no se incluye y eso lo usan los medios Sí, también. y eso tiene que cambiar. Yo creo que eso va a ir cambiando ahorita porque uno está viendo que ya lo vimos con el Tea Party antes, que el Partido Republicano se está fracturando como de lugar. O sea, va a haber otro partido más de derecha, como hay UKIP en Gran Bretaña, y de repente también a los 20 años también se fractura el Partido Demócrata, no sé. Pero definitivamente en las siguientes elecciones yo veo que van a haber 3 partidos importantes. Bueno, esto ya lo hemos visto realmente. Esto no es nada nuevo del resquebrajamiento de los partidos. Esto es una cosa que ya lo hemos visto históricamente. Antes de que se formara un partido como el Partido Republicano, existía el Partido Whig. Estamos hablando de los años 1800. Sí. Y justo la figura de Donald Trump, parece que Donald Trump tiene un antepasado seguro, Sí. un fantasma, porque recuerdo la figura de Zachary Taylor, que fue uno de los peores presidentes de Estados Unidos, Sí. y también usó la plataforma de México para lanzarse como candidato en aquel entonces. Él fue el que lideró la campaña para hacer que muchos de los estados de México se independizaran. Claro. Fue el que lideró las tropas del presidente James Polk en aquel entonces y fue el que llevó a firmar el tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que es lo que redefinió las fronteras aquí. Claro. Y es la misma historia que vemos actualmente. Esta persona llevó a que ese partido Whig se resquebrajara y tengamos ahora el partido republicano. Sí. Y seguro esa historia que nosotros estamos viendo se va a reciclar en algún futuro y vamos a ver otros partidos, vamos a ver otras figuras y como dices tú... Y yo creo que nos hará yo bien. creo que sí, Yo creo que sí. nos hará bien, ¿no? Sí, me parece que está Democráticamente. totalmente... Eso es un ciclo de la historia realmente. Cambiando un poco de tema y ahora sobre la influencia latina en las campañas. O sea, ¿cómo medimos nosotros qué tanta influencia tenemos? Se está hablando Sí. del gabinete de Hillary Clinton, del gabinete de Trump, bueno, el jefe del equipo de Sonia transición. Sotomayor en la Corte Suprema.
O sea, hay mujeres, hay latinos y mujeres latinas en muchas posiciones de influencia. Y yo creo que ahora hay ese ejemplo y yo creo que también es un poquito, ya es hora de que el voto latino se tome en serio y que entienda su poder. Pero en ese ámbito de que tenemos gente en posición de poder, todavía, o sea, había mucha crítica a Obama, que al ser progresista no puso suficientes latinos en cargos de poder. Entonces, ¿qué esperamos del próximo si Obama, que el que era más progresista, no lo hizo? Para ser el abogado del diablo, en este caso, yo creo que lamentablemente hay muchos puestos que están vacantes y todo es por culpa del obstruccionismo que vemos, por ejemplo, de parte del Congreso. El voto latino indudablemente es importantísimo. Son 27 millones de latinos que están elegibles para salir a votar. El problema es la asistencia de los latinos en las urnas. Me parece que si hay un 20% de participación menor en comparación a otros grupos. Yo creo que este es el tiempo en que los latinos se deben hacer sentir realmente. Correcto, sí, estoy de acuerdo. Y ojalá que este sea el motivo, ¿no? Antes de terminar este primer segmento, una breve pregunta. ¿Qué tan importante es el voto de las mujeres también? ¿Es este también decisivo? Sí, claro, porque además que la mujer latina es latina, pero también es mujer. Y como tú decías, cada grupo está fracturado según distintas preocupaciones que tiene. El salud del niño, la educación del niño, quién le va a dar asistencia social para que se pueda ocupar del niño cuando, que pueda tomar lo que llaman family leave. Y ese voto también es muy importante, bueno, siempre es muy importante, pero en estas elecciones es contundente. Y aparte que se ha vuelto un tema en esta elección en particular, temas del trato de la mujer y de la dignidad de la mujer. Y además que siempre ha habido un poquito un estereotipo de la mujer latina ser un poquito más caliente o más suelta según los blancos, ¿no? Según ciertos medios. Según ciertos medios. Y yo creo que cuando uno ve que alguien que habla tan feo de las mujeres, yo creo que una cultura latina que protege a la mujer y le da dignidad a la mujer no va a aceptar eso, ¿no? ¿O no? Mi respuesta muy breve es sí, y no en vano. Melania Trump salió hoy hablando de que iba a defender y propugnar por el derecho de las mujeres, porque sabe muy bien que el voto de las mujeres no le va a favorecer a Trump y obviamente usa la figura de su esposa y la figura de su hija para poder amilanar un poco o zanjar un poco las diferencias que tuvo con ese grupo electoral, pero yo lo voy a ver muy difícil. Y bueno, pues de esta manera terminamos este primer segmento de esta transmisión especial de Prospecto Latino. Punto de vista is very important for me. To communicate, to empower, to get knowledge. Practicing an independent journalism. Communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, estación de cable de acceso público de Manhattan. Y bueno, como mencionamos anteriormente, pues el próximo martes los estadounidenses elegirán no solamente al presidente, sino también a otros funcionarios locales, federales y estatales. Así es, y aquí mismo en Manhattan hay varios escaños que son muy importantes, quizá más importantes que la presidencia allá en la Casa Blanca, porque son los que traen los recursos a nuestros vecindarios directamente. Cabe mencionar que esos puestos, Marlene, podrían ser ocupados por 2 mujeres de origen dominicano. ¿Cuáles serán sus funciones en Albany y qué tan reñidas serán estas contiendas? Para discutir este tan importante tema tenemos acá hoy a nuestro amigo y activista Juan Ignacio Rosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti, Marlene, y a ti, Enni, por tenerme acá. No, gracias, de verdad que sí. Juan, para que la gente no se sorprenda cuando vea la lista de nombres y puestos que van a tener en la boleta a la hora de elegir al presidente y a otros funcionarios, sí.
Vamos primero a discutir, para que me describas las posiciones que ellos quizás podrían encontrar en la boleta electoral. ¿Cuáles serían esos? Sí, para las personas que viven específicamente en el norte de Manhattan, en el Alto Manhattan, todo Harlem, todo Washington Heights, todo Inwood, van a tener, para empezar, a Hillary Clinton, después van a tener a Chuck Schumer para senador, y después van a tener para el Congreso a Adriano Espaillat. También después debajo de Adriano. Mencionaste todos los demócratas, también Perdón, hay republicanos. También hay republicanos. Después está el Senado Estatal, que es el distrito 31. En el Senado Estatal está Marisol Alcántara, es la nominada demócrata, y hay varias personas más en otros partidos. Y después está, si usted vive de las 159 para arriba, el distrito 72 de la Asamblea, está Carmen de la Rosa como la nominada demócrata. Algo que me llama la atención es que he visto todo de estos candidatos que tú mencionaste, pero no he visto a los republicanos. ¿Qué sucede con eso? Sí. Bueno, la verdad es que en esta parte de Manhattan, en la parte de nosotros, la mayoría de votantes son votantes demócratas. Todo el que se afilia es en mayoría latinoamericana, mayoría dominicana, y la mayoría de nosotros, la gran mayoría, la mayoría abrumadora, somos demócratas. Entonces, las contiendas usualmente se pelean más en las primarias que en las generales. En estas generales, la comunidad de Washington Heights, Inwood, Marlboro Hill y partes de West Harlem van a tener una oportunidad histórica de no solamente votar por la primera mujer demócrata, por la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, también poder votar por el primer dominico americano al Congreso de los Estados Unidos, por la única mujer que va a estar en el Senado estatal, que es Marisol Alcántara, y también por otra joven dominicana, jovencísima de 30 años, Carmen de la Rosa para la Asamblea. También cabe mencionar de que en la boleta vamos a ver, tenemos que escoger jueces, Sí. tanto de la Corte Civil Sí. como de la Corte Suprema, Sí. que Sí. entiendo hay varios distritos Sí. dependiendo del condado donde viva. Creo que hay un hispano para la Corte Suprema de acá, de Manhattan, en la lista de 9 nombres que que está hay. costa, Así es que no se asusten cuando vean tantos nombres, que hay varios escaños que tenemos que Y también elegir. Gracias por recordarnos. Una de las cosas que los neoyorquinos no se dan cuenta muchas veces es que hay varias posiciones judiciales, varios jueces que son elegidos en las urnas. Y cuando usted reciba su boleta el día 8, la parte de adelante va a tener todos los puestos como mencionados, de presidente a asambleísta, pero también hay que voltear la boleta y ahí están todos los jueces. Ahora, si eres residente de Manhattan o de otro condado, ¿cuáles son las contiendas más importantes y por qué? Yo diría que ahora mismo la estoy tomando por su impacto histórico. Por supuesto, creo que el Congreso. Sí, hablamos de no candidatos, sino de posición, puestos. de Sí, puestos, de ok. puestos. Una de las cosas que siempre decimos a las personas es que votemos de abajo para arriba, ¿verdad? Que votemos de presidente al nivel federal, de senador al nivel federal, después bajemos al nivel estatal. El estado de Nueva York tiene un presupuesto anual de unos 96 mil millones de dólares, 96 billones de dólares. Ese presupuesto está aprobado por la legislatura, que es bicameral, tiene 2 cámaras, el Senado y la Asamblea. Los votantes eligen a personas, al asambleísta o la asambleísta y el senador estatal para que nos vaya a representar en Albany, que es la capital de Nueva York. Esos puestos son de máxima importancia para nuestras comunidades, porque no solo es a qué va ese presupuesto de 96 mil millones de dólares anuales, sino también es cuál es la política del Estado en educación, cuál es la política del Estado en infraestructuras, cuál es la política del Estado de Nueva York cuando viene a qué trato se le da a las personas que están en nuestras cárceles. En el Estado de Nueva York, específicamente, se deciden muchas cosas muy importantes y muy inmediatas en la vida de las personas. Y generalmente la gente, cuando tiene que salir a votar por esos puestos, la Asamblea, el Senado, se queda en su casa. Es un gran error. Es un gran error, porque primero, lo más impactante, como le digo, se tiene que aprobar todos los años un presupuesto que este año es de 96 mil millones de dólares. Entonces, ¿a qué van esos 96 mil millones de dólares? Para eso que están los asambleístas y los senadores, para aconsejar y a veces pelear con el gobernador para que ese dinero vaya donde se necesita.
¿Qué tan reñida es la contienda, especialmente en la zona del Alto Manhattan? Ahora mismo, porque somos abrumadoramente demócratas, no va a estar muy reñida. En este verano pasado sí estuvo reñida en septiembre en las primarias. O sea que el voto casi es garantizado, pero hay que salir a votar de todas maneras. Hay que salir a votar de todas maneras, hay que salir a votar. Hay muchos focos de intereses y de poder que se dan cuenta en los niveles de votación de cada comunidad y de ahí se asignan se asigna dinero, se asigna atención y si la gente no sale a votar, los poderes fácticos, los poderes financieros no le ponen mucha atención a nuestras comunidades. ¿Y cómo estamos nosotros como votantes? ¿Salimos a votar? Digo yo que no, pero... Sí. Nos hace falta, nos hace falta. Por ejemplo, ahora mismo en nuestra área, un asambleísta, un senador, se gana el puesto con 3,000 votos. Con 3,000 votos. Que lloran ante la presidencia. Un asambleísta, el senador es más, senador, a esta contienda ahora se hizo, la contienda que pasó el septiembre pasado, hace apenas un mes, se hizo un gran trabajo y la gente sí salió a votar en el Senado y también en la Asamblea. Pero generalmente en años que no son tan reñidas, te digo, con 3,000, 4,000 dólares y 4,000 votantes gana un candidato o candidata. O sea, que entonces en el Alto Manhattan se le hizo quizás en esta ocasión a Adriano Espaillat fácil ganar, por ejemplo, el puesto en la primaria. No, no. Ya, porque ahí solamente no fue el Alto Manhattan, ahí también fue el Bronx, ahí también fue Harlem, que es una área que no ha sido representada por el senador Espaillat, el próximo congresista Espaillat, y se le hizo bien difícil. Pues Y nada, bueno, sí, muchísimas gracias. Ya ha terminado esta media hora que fue tan rápido, pero gracias por acompañarnos hoy con Prospecto Latino y así pues ojalá nos puedan visitar en Facebook, busquen a Prospecto Latino, Marlene Peralta. Eni Pichardo y por supuesto no se olviden el próximo 8 de noviembre de salir a votar, eso es súper importante. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.